gracias al Señor por la bella oportunidad que nos concede el Todopoderoso estar en la casa del Señor para exaltar su nombre, para buscar de su favor y de su misericordia. Bienvenido, ¿verdad? Los que ya estamos congregados, y así también Dios pueda bendecir a los que quizás vienen en el camino. Gloria al Señor. Y a los que andan en el evangelismo esta mañana. Bendito nuestro Dios. Así que les saludamos, amados hermanos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Después de saludarle, les vamos a pedir que vamos a las Escrituras para dar inicio a este culto de enseñanza. Juan capítulo 8. Bendito el Rey del cielo. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron anoche en la vigilia también, gozándose en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 34. Para la gloria de nuestro Dios. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria al Señor. Oramos al Dios del cielo. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, soberano Padre, por su misericordia para cada uno de nosotros, oh Dios, que nos permitiste levantarnos en novedad de vida en esta mañana, Señor, y que nos has dado la oportunidad de encaminarnos a esta casa, oh Dios, donde queremos gozarnos en esta mañana y en el culto también, Señor, que vamos a iniciar a las 11, Padre. Le damos gracias por su misericordia e invitamos, Señor, a su bendición que nos acompañe de principio a fin en la casa del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a dar inicio a un tema muy interesante, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que en el tiempo presente poco se escucha de ella. Hablamos del tema de el pecado. Gloria sea al Señor. Así se titula esta mañana, el pecado. Una de las doctrinas que, si no se identificara el pecado en las filas cristianas, sería en vano en reunirnos en un lugar como este. Pero, amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos la instrucción, la palabra del Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El pecado es un elemento muy nocivo en la vida del creyente, cuya función es separar al hombre de Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Está escrito como una lepra. La lepra representa el pecado. Bendito el Dios del cielo en esta mañana. Así que, amados hermanos, Jesucristo, hablando en esta porción leída de una libertad y de un mal que causa este elemento llamado pecado, Jesús les dijo a aquellas personas, a los que creían en su palabra: si creyereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos dijeron: nosotros hijos de Abraham somos, y jamás
hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les responde el pasaje que hemos leído: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ellos estaban acudiendo a su linaje para defender su causa y entendían que no habían sido esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús les está diciendo: ustedes son esclavos del pecado porque practican el pecado y no hacen las obras de vuestro padre Abraham. Bendito sea el Señor. Para dar inicio, hermanos, a esta enseñanza, quisiéramos ir un poco más atrás en la historia, al jardín de Edén, donde Dios creó al primer hombre, lo creó sin pecado, en un estado natural, en un estado bendecido de parte del Dios del cielo, de tal manera que había fuentes de agua cristalina en ese lugar. Habían frutos maravillosos, de toda clase de frutos. El hombre tenía la opción de echar mano de ellos y ayudarse a sí mismo. Bendito sea el Señor. Había todo tipo de bestias, de animales que no eran carnívoros, eran vegetarianos. Podían pasearse en medio de la serpiente, del león, del áspid, de todos estos que ahora no nos atrevemos a acercarnos a ellos. Gloria sea al Señor. Pero una vez que el hombre quebrantó el mandamiento de Dios, todo, hermanos, absolutamente todo fue tergiversado, todo cambió y se mantiene hasta el día de hoy un cambio tremendo que la misma naturaleza clama, hermanos, con dolores de parto para esperar el día cuando sea restaurada la naturaleza por el mismo Dios del cielo. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. ¿Por qué causa? Por el pecado. El pecado vino a distorsionar, a arruinar, a, hermanos, desnivelar todo lo hermoso que Dios había creado en beneficio del mismo hombre. Alabado y bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Algunas de las características que dieron inicio cuando se introdujo el pecado en este mundo. En primer lugar, todo el universo se distorsionó. Aún las mismas constelaciones fueron cambiadas de la manera como habían sido creadas en el principio. Número 2, la tierra produjo cardos y espinos. Esos árboles todos feos que vemos ahora, Dios no los creó de esa manera. Eran árboles frutales, algo hermoso que Dios había creado para el hombre, para el que, hermano, disfrutara de aquella creación maravillosa que Dios había hecho y lo había puesto a él como mayordomo de todo aquello. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. En tercer lugar, los animales se volvieron carnívoros. Una vez que el hombre pecó, todo cambió. El león se paseaba ahí junto con las personas, pero ahora vigiaba o buscaba al animal más indefenso para comerse. La serpiente, los diferentes felinos, hermanos, cambiaron, todo cambió. Número 4, el hombre comenzó a ver rivalidad en su prójimo. Cosa, amados hermanos, que en el principio no fue así. Estaban desnudos, pero como estaban en la divina y santa presencia del Señor, no había ningún problema. Era una comunión hermosa con el Dios del cielo. Pero una vez que el hombre quebranta el mandamiento, comienza a observar dos visiones diferentes. Vio que su prójimo ya podía ser un rival para él. Comenzó a ver que ya no estaba solo, sino que había otros elementos y comenzó a sentir una especie de envidia. Gloria sea al Señor. Número 5, el hombre comenzó a envejecer. Al principio era inmutable, era conforme a la imagen de Dios, hermano. Se mantenía su carácter, no envejecía ni se rejuvenecía, sino que se mantenía como Dios había creado al hombre. No sabemos por cuánto
tiempo estuvo en el jardín de Edén. Pero lo que sabemos que se mantenía y han sido cientos o miles de años, el hombre se mantuvo. Pero una vez que quebrantó el santo mandamiento del Señor, comenzó a envejecer. Comenzaron a verse las patas del gallo. Gloria al Señor. El pelo del almendro comenzó a florecer. Y fue, hermano, un principio que se había activado con el fin de, hermano, morir físicamente, lo que se conoce como la separación del cuerpo y el alma. Bendito y adorado el Todopoderoso. El hombre se tornó feo en todos los aspectos. A eso le debemos, hermanos, que no somos tan agradables quizás en el presente. Dios creó al hombre hermoso, a la mujer una belleza. Dios lo creó en el jardín de Edén, gloria sea al Señor, pero el pecado nos hizo feo. Gordito, chaparrito, de todo, hermano, feo en todos los aspectos. Pero gracias a Dios que Cristo nos reconcilió con el Padre, y aunque seamos feos, ahora nos gozamos delante del Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre en esta mañana. Sí, hermano, eso es una realidad. Y ahora compiten en lo que llaman Miss Universo, que dicen que la belleza de la persona más bella del mundo. Pero si esa se comparara, como en el principio la persona diera miedo, fea, gloria a Dios, porque Dios creó al hombre y a la mujer elegante y hermoso conforme a su imagen y su semejanza. Bendito sea el Señor. Y en último lugar, el hombre comenzó el proceso para morir físicamente. Una vez más, el hombre no moría en el inicio cuando Dios creó al hombre. Y todas estas características negativas, amados hermanos, se las debemos a un elemento: el pecado, que distorsionó toda la creación y la mantiene, hermanos, con dolores hasta el día de hoy. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta la fecha que Pablo escribe, estaba con dolores de parto. Y el 23 dice, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, cuando volvamos a ser como al principio, cuerpos incorruptibles, cuerpos diferentes, hermano, cuando se resucite de entre los muertos o se sufra una transformación. Bendito y adorado el Todopoderoso. Toda la creación gime hasta hoy con dolores de parto, dijo el gran apóstol. Este concepto es diferente a lo que enseñábamos el otro día de Apocalipsis 12, una mujer que gemía con dolores del alumbramiento. En aquel caso decíamos que representaba las profecías que hablaban de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, que se iba a encarnar un día. Esa era la interpretación de la mujer vestida de sol que aparece en Apocalipsis 12. Sin embargo, aquí en Romanos 8:22, que toda la creación gime hasta hoy con dolores de parto. La creación, hermanos, está necesitada de volver a ser restaurada como era en el principio. ¿Por qué causa? Porque el pecado vino a distorsionar la misma naturaleza, al mismo hombre, las constelaciones y todo lo que vemos a nuestro alrededor. No era así el plan de Dios en el principio. Esto fue cambiado por causa del pecado. Aunque es una palabrita tan, hermano, sencilla, que 6 letras tiene, pero tiene una proyección, un poder maligno y negativo terrible en relación al hombre y a Dios. Sea bendito su nombre. Entonces, pero para eso, Cristo apareció.
para libertar de este mal, de ese cáncer llamado pecado, hermanos, el cual de alguna manera el hombre, aunque sea inteligente de parte de Dios, no ha inventado el antídoto para poder removerlo, para poder quitar la efectividad del maligno pecado en la vida del hombre. Gloria a Dios. Este tema del pecado está dividido en 5 partes. Número 1, el hombre posee una naturaleza pecaminosa después que el hombre pecó. 2, no hay nadie que sea justo delante de Dios. 3, durante toda la historia de la humanidad solo ha habido uno que no pecó, Cristo Jesús. Número 4, las consecuencias del pecado. Todo pecado, amados hermanos, trae consecuencias. Y 5, la condenación del pecado es inevitable. Está escrito en la palabra. Así que así vamos a abordar este tema tan importante dentro de las doctrinas cristianas que necesitamos conocer, hermanos, quizás para mejorar nuestro caminar en el Señor. Bendito sea su nombre. Una pregunta dice aquí: ¿qué es el pecado? El pecado es una rebelión contra la santidad y la divina voluntad del Señor. Literalmente significa errar al blanco. Eso es. Suponiendo los que han blanqueado al tiro. Yo cuando era joven, mi papá me entrenaba de esa manera y ponían una cora, un 10 aquí, y tenía que disparar de cierta distancia a pegarle a la cora. Cualquier disparo que pegaba alrededor era fallido. Gloria al Señor. Entonces, esa cora representaría la voluntad del Señor, del Santo Dios. Cualquier, hermano, intento que falle y quede en las extremidades de ese blanco, eso es pecado. Lo que no se mueve dentro de la voluntad del Señor, literalmente es pecado. Alabado y bendecido al Señor. Aún dudar es pecado. Y todos estos elementos que son contrarios entre la voluntad de Dios y el hombre, mantener la relación entre el hombre y Dios, hermano, Dios nos ha hecho libres de este pecado. Bendito sea su nombre. Es la palabra hebrea ata, que quiere decir pecado, iniquidad, culpa, rebelión, transgresión. Y en el griego aparece la palabra adikia, que quiere decir injusticia, iniquidad, maldad, pecado y falta. Gloria al Señor. Eso es lo que nos separa. Tiene la potestad de separar al hombre de Dios, el tremendo pecado. Bendito sea el Señor. Pero una vez más, como ya hemos analizado el principio de la creación del hombre, la Biblia dice que Dios creó al hombre en el principio sin pecado, perfecto, elegante, el hombre y la mujer hermosos ambos, las plantas, todo lo que estaba a su alrededor era perfecto, era excelente, porque era conforme al diseño del Dios del cielo. Pero este elemento llamado pecado, hermanos, en sus orígenes nunca nació en el corazón del hombre. Las escrituras dicen que esto nació en el corazón de un querubín se llamó Satanás hoy en día. Se llama Satanás. En algún lugar en la esfera celestial moraba Satanás y ahí nació este elemento llamado pecado. Pero cuando Dios creó al hombre en su gran felicidad, inmutable y cambiante, Satanás no se sentía contento. Y ese pecado que había nacido en su corazón, él buscaba la manera como introducirlo en aquella pareja que Dios había creado. Perfecto ser, se comunicaban con Dios. Y logrando su objetivo, tenemos lo que vemos a nuestro
alrededor. Bendito sea el Señor. Desde ese momento, hermano, que el hombre transgredió el mandamiento, la naturaleza pecaminosa se introdujo de generación en generación. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios siempre tenía una gloria para el hombre, pero una vez que el hombre pecó fue destituido, incluso fueron echados fuera del jardín de Edén por causa del pecado. Y de las promesas también quedaba fuera el hombre con esa mala decisión de la primera pareja de nuestros padres. Bendito y adorado el Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, desde entonces, todos, absolutamente todos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. No necesitamos ir a las escuelas para comenzar a practicar el mal. Usted puede ver el niño de 2, 3 años que ya tiene instintos inclinándose al mal y no al bien. ¿Por qué razón? Porque nos ha tocado nacer en tiempos, hermanos, que toda la tierra y la creación gime con dolores de parto porque ha sido tergiversada por el pecado. Y por eso es que nadie puede decir: yo no tengo pecado, yo no hago mal a nadie, dice la religión. Pero en realidad nacemos con esa semilla pecaminosa. Salmo 51, versículo 5. El gran salmista David expresa las siguientes palabras: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué razón? Porque tanto el salmista como sus padres estaban en la era pecaminosa ya. Y por eso él dice: en maldad he sido formado. En época de maldad he sido formado. En tiempo de maldad he sido formado. Y en pecado me dio a luz mi madre, me concibió mi madre. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, se ha venido transmitiendo de generación en generación, aunque en el principio no fue así. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Sabemos que es un embrión, ¿verdad? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria sea al Señor. Pasajes como este, hermanos, que hay muchos dejan fuera al ateísmo, a la evolución, a las filosofías y teorías humanas que pretenden dejar fuera al Creador de toda la especie humana. Bendito sea el Señor. Ellos dicen que vienen de una explosión, de evolución, hermanos, cuántas teorías se inventan para decir que no fue Dios o que no hay un creador detrás de esta generación que observamos en el presente. Pero en este Salmo 139, verso 16, dice: mi embrión, la primera semana ya se va formando el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Dios vio el embrión cuando se formaba. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas: cabeza, cerebro, células, que tenemos billones, hermanos, partes, huesos, de todo, piel, carne, género, lo que Dios iba a depositar en nuestro ADN. Gloria sea al Señor. Nuestra identidad. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas, todas aquellas cosas que fueron luego creadas, sin faltar una de ellas. Gloria sea al Señor. Nuestro Dios es perfecto. Y por eso es que al principio el hombre era perfecto, pero el pecado, hermano, nos modificó de una manera no tan grata, no como era el plan hermanos, determinado por el Dios del cielo.
Bendito sea su nombre. Salmo 58, solo los salmos están hablando de este tema. Salmo 58 y el versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí habla del impío. Algunos utilizan pasajes como este para decir o para sostener el tema de la predestinación, salvo siempre salvo, condenado siempre condenado. Pero en realidad, hermanos, aquí lo que el salmista está diciendo en el 58:3 es que el impío se apartó desde su nacimiento. ¿Por qué razón? Porque la semilla, hermanos, de la pecaminosidad estaba en él, y hasta el momento que el salmista escribe, o si se muere en esa condición sin arrepentirse, pues realmente se va a cumplir ese pasaje. Pero hay un punto de partida, hermanos, donde el hombre puede reconocer, así como aquellos en el desierto eran picados por la serpiente que representaba el pecado, pero cuando veían en el asta una serpiente de bronce, entonces no morían, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Alguien puede reconocer en algún punto de su vida y ver a Cristo. Cristo lo perdona, Cristo lo reconcilia con el Padre, y desde ese momento puede moverse en novedad de vida delante de nuestro Dios. Sea bendito su nombre. No podemos negar que hermano, ese pecado del primer Adán se transmitió, y por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir separación, hermanos, del alma y del cuerpo en lo físico, y separación eternamente con el dador de la vida, que sería la segunda muerte. Gloria al Señor. Si el hombre y la mujer mueren en el pecado, pero si ven a Cristo hay esperanza. Bendito el Dios del cielo. Así que, amados hermanos, estamos observando que el hombre por naturaleza ya nace con la inclinación hacia el mal, con el deseo de practicar lo que no le agrada a Dios. Pero, hermanos, cuando reconocemos a Cristo, adquirimos responsabilidad, y desde ese momento en adelante se mantiene una lucha del cristiano por no incurrir en el mal y no desagradar al Santo Dios. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Mañana. Número 2. No hay un solo ser en este mundo que no peque. Y aunque sea el Papa, y aunque sea el líder religioso, todos, absolutamente todos pecamos. Bendito sea el Señor. De tal manera que, hermanos, lo único efectivo para remover la lepra o el cáncer llamado pecado solamente es la sangre preciosa de Cristo el Señor. La Escritura dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón, aún tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. No existe jabón, no existe lejía, no existe químico que pueda remover el contagioso pecado. Pero la sangre de Cristo lo elimina, lo apaga, lo lleva, lo separa, lo lleva hasta la profunda mar y nunca más saldrá de ahí. Alabado y bendecido el Señor. El Dios del cielo ya no lo toma en cuenta, esos errores con los que nacimos y con los que cultivamos con nuestras malas acciones antes que no teníamos a Cristo. Cristo nos perdona. Dios bendiga a los hermanos que recién pasaron las aguas bautismales. Que los pecados quedaron allá. Ahora son nuevas criaturas. Ahora son limpias. Ahora guárdense para el Señor. Pero esto significa una lucha genuina. Que hay hermanos que llevan 20, 30, 40 años con esa lucha, con el fin de no ensuciar nuestra vestidura blanca que el Cristo de la gloria nos ha emblanquecido. Las luchas van a venir. Los dardos, como veíamos en el ejemplo, errar al plan, errar a la voluntad del Dios del cielo, van a venir. Y si erramos, estamos manchando
nuestra vestidura. Y eso se conoce como lucha para evitar tales cosas. Bendito sea el Señor. No hay un solo ser en este mundo que no peque. En el mundo de la religiosidad hay muchos que dicen: yo no le hago mal a mi prójimo, yo no peco, yo no tengo pecado, pero con un vocabulario, hermanos, obsceno. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Y solo con el hecho que abre en su boca, nosotros sabemos qué tipo de persona es, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido cambiada por el poderoso evangelio que cambia la vida del hombre. Sí, eso es así, amado. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 20 y el versículo 9. Dice el gran proverbista: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Está retando a los lectores ese proverbio. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No hay nadie. Nadie puede decir eso, porque las Sagradas Escrituras testifican que lo único capaz de remover, amados hermanos, el horrendo pecado de la vida del hombre es la sangre preciosa de Cristo el Señor, superior al sacrificio levítico, porque el sacrificio levítico quitaba pecados leves de la vida del hombre, que los aplacaba para que la ira del Dios del cielo no se encendiera en contra del pueblo. Pecado sencillo traía un holocausto, una ofrenda de paz, hermanos, unas diferentes ofrendas de oblación o de libación al Dios del cielo. Y esto opacaba la ira de Dios cuando el hombre cometía pecado en el antiguo pacto. Pero si alguien cometía un pecado de inmoralidad, por ejemplo, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la ley que decía Dios a través de la ley mosaica? Tenían que morir a piedra, esa era la ley. El animal, hermano, no podía cubrir ese tipo de pecado, de inmoralidad. La ley decía que tenía irremisiblemente tenía que morir a piedras, lapidado, gloria sea al Señor. No había cobertura para ese tipo de pecado. Pero, hermanos, en el tiempo de gracia, la sangre de Cristo sí cubre ese pecado. Ahora la lesbiana puede salvarse, el homosexual puede salvarse, el brujo puede salvarse, todas estas personas pueden salvarse si se arrepienten de su pecado. Alabado y bendecido el Señor. Aquí estamos viendo la efectividad de la sangre de Cristo y la capacidad para remover la lepra llamada pecado. Gloria sea al Señor. Entendemos el concepto, hermano. O sea que la sangre, lo que es en nuestro favor en el presente que nos ha tocado vivir, es superior a lo que vivieron los santos del Antiguo Testamento, que era aplacada solamente la ira de Dios a través de un sacrificio animal. Bendito el Dios del cielo. Así que Levítico 17 y 18, lo pueden leer, ahí era muerte los que practicaban ese tipo de pecado inmoral. Gloria sea al Señor. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 20. Ciertamente, dijo Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso dice Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero ¿y entonces dónde quedan esos que dicen que no le hacen mal a nadie, que nunca pecan y que están en paz con Dios? Bendito sea su nombre. La Biblia los deja fuera. No están en la voluntad del Señor, sencillamente, amados hermanos. En el Antiguo Testamento, en tiempos del profeta Ezequiel, dice que los hombres, los sacerdotes, los profetas y toda la congregación del pueblo santo se habían desviado de la voluntad del Señor y habían ido en pos del pecado.
Y Dios se propuso destruir la tierra de esa época con todos sus moradores. Pero Dios dijo, voy a hacer una cosa. Voy a buscar a uno solo en medio de este pueblo que no haya pecado, a uno solo que se pare en la brecha y se identifique, y entonces perdonaré la tierra. Bendito sea el Señor. Cuando leen conmigo Ezequiel 22 y el versículo 30, dice el Señor, y busqué entre todo este pueblo a un hombre que no pecara, que no hiciera conforme al resto del pueblo. Pero ¿cuál fue el resultado? No lo halló, dijo el Señor. No lo halló, hermano. El religioso no dio la medida. El que se autoproclamaba limpio y perfecto tampoco dio la medida delante del Señor. Ezequiel 22:30, ahí está el pasaje, bendito sea su nombre. Buscó un hombre entre toda la nación, entre todo el pueblo, pero el santo Dios no lo halló. Bendito sea su nombre. Es tremendo, aleluya. Es terrible, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. No hay un solo hombre en esta tierra que no peque. Palabra del Señor. Número 3. En la historia humana solo ha existido uno que no pecó. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que no practicó pecado, pero Dios por causa de nosotros lo hizo pecado. Es diferente, hermanos, practicar a que no hagan pecado. Es decir, que llevó el pecado de los que en verdad habían pecado. Alabado y bendecido el Señor. Y por eso es que nosotros somos agradecidos con el Señor. Porque Él llevó el pecado que yo tenía que pagar, y Cristo lo pagó. El pecado que usted tenía que pagar, el Dios de la gloria lo pagó, y el único método para pagarlo era la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte, hermano. Eso nos tocaba a usted y a mí. Pero por la misericordia del Señor, que pagó ese precio que nosotros no podíamos pagar, ahora estamos vivos. Ahora adoramos al Dios del cielo, glorificamos al Cristo de la gloria, porque sus misericordias han sido grandes para con nosotros. Bendito sea su nombre. Gloria al Rey, aleluya. Bendito Jesús. Hay poder en Jesús. Amén, aleluya. Hebreos capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Como hemos leído allá, hermanos, cuando Satanás lo llevó al desierto para ser tentado. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Obviamente estaba en su naturaleza humana, tenía hambre, y llegó el tentador. Entonces, y en diferentes maneras, en diferentes formas, Satanás quiso tentar al maestro. Y el escritor de los Hebreos toma en cuenta esta tremenda acción. Y dice él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, sino uno que ha sido tentado en todo. Gloria sea al Señor. O sea que cuando usted es tentado, cuando yo soy tentado por el maligno, nuestro Dios, hermano, que habita en el cielo, comprende a la perfección, porque el maligno tuvo la osadía de tentar al Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Cuanto más nosotros que somos creación común y corriente. Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no se hará con el seco? Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, Cristo se compadece. Fue tentado en todo, pero sin pecado, y aún a través de las tentaciones no incurrió en el pecado, según la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 5. Estamos viendo que Cristo no pecó. Dice allí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
Bendito el Señor. Aleluya. La misión del Señor Jesús era quitar nuestros pecados, pero en Él nunca hubo pecado. Amén. Porque si hubiera habido pecado, la ofrenda no hubiera sido acepta delante de Dios. Tenía que ser una oveja limpia, un macho, hermano, bueno, la oveja sacrificial que representaban en la Pascua tenía que ser un cordero de un año, cuidado, sano en todos los aspectos, no perniquebrado, no enfermo, no tenía que tener ningún defecto, sino que tenía que ser perfecto y de un año. Este sacrificio representaba el verdadero sacrificio que eventualmente habría de manifestar y que iba a ser acepto delante del Señor. Hubo un tiempo que el pueblo traía animales enfermos, ciegos, hermanos quebrados, y Dios les dice que no podían traer eso delante de Dios porque no eran aceptos. Pues el sacrificio a lo que eso señalaba era perfecto, no era defectuoso. Bendito y adorado el Todopoderoso. Y el apóstol Pedro también colabora en relación a este tema. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro, uno de sus apóstoles que anduvo con él, está testificando que el maestro no hizo pecado y tampoco fue mentiroso. ¿Entendió esa última frase? Es difícil para nosotros cumplirla. Porque mentiras pequeñas hasta muy grandes nosotros las expresamos con el fin de salir libres de cualquier señalamiento. Pero Pedro está diciendo que en él no se halló pecado, hermano, y no se halló engaño en su boca. Nunca mintió. Siempre habló la rectitud, siempre expresó la verdad de lo que él decía, así era. Bendito sea el Señor. Qué hermoso que Dios dijera de nosotros de esta manera. Que no practicamos pecado y que en nuestra boca no se haya engaño. O sea, la palabra es difícil. Es más fácil expresarla que cumplir. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca pecó, y por eso es que el pecado fue removido de una vez y para siempre a través de su sublime sacrificio en el madero. Bendito sea el Cristo de la gloria. Número 4, las consecuencias del pecado. Y en este caso es muy amplia la expresión, hermano, las consecuencias que trae el pecado. Bendito sea el Señor. Se pudiera hablar mucho de este tema, porque el pecado, hermanos, siempre trae consecuencias. Esto es inevitable. Hay una anécdota. Dicen que un hombre comenzó a ver sus faltas, y cuando cometía un error tenía una especie de tabla y ponía un clavo. Otro error, un clavo. Otro error, iba clavando un clavo, cada error, cada falta delante de Dios. Y cuando acordó, de repente ya estaba cubierta de clavos aquel ejemplo que le estaba tomando de su vida. Y comenzó a decir él: hoy voy a ser diferente. Cada tentación que tenga, voy a tratar de no incurrir en el mal. Y cuando no incurra, voy a ir sacando uno de esos clavos. Y comenzó, hermano, cuenta reversiva. Hoy iba extrayendo los clavos. Y cuando terminó el último, dijo: al fin lo logré. Pero se dio cuenta que la pared estaba llena de hoyos. Aleluya. Eso representa las consecuencias del pecado. Lo que hicimos afuera, hermano, eso en algún momento nos puede alcanzar. El hombre que no cuidó su cuerpo y se dedicó al alcohol, obviamente le va a dar cirrosis si no se cambia, si no viene a Cristo a tiempo. Y por eso es que allá en Centroamérica algunos cometieron actos de delito estando en el mundo y vinieron a Cristo, y una vez que estaban en Cristo vino la ley: usted tiene que pagar por esto. Son las consecuencias del pecado. Es una realidad irreversible que está escrita en la palabra del Señor, y así
va a cumplir. Alabado y bendecido. Poderoso Jesús. Yo no puedo cometer pecados y Cristo me limpia los pecados, pero lo que le debo a la ley tengo que arreglarme con la ley. No, Dios no. Él puede hacer muchas cosas en mi favor, pero hermano, por mis errores, yo tengo que ser responsable. Amén, hermano. Usted tiene que ser responsable. Nosotros tenemos Poderoso. que ser responsables porque el pecado trae consecuencias. Amén. Alabado y bendecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que el pecado desagrada a Dios. Sí, es verdad. Génesis capítulo 6 Aleluya. y el versículo 5. Gloria a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. En este pasaje quisiera detenerme un poco. Quizás nos saquemos el resto, hermanos, porque es bastante profundo el tema del pecado. Amén. Aleluya. Pero hay una parte aquí muy interesante que me parece bien poderla analizar en esta mañana. Amén. Aleluya. Estamos viendo que el pecado desagrada a Dios hasta el punto que Dios se arrepintió porque observó el corazón. Nosotros vemos los rostros y nos vemos bien bonitos, bien vestidos, hermanos, bien perfumados, pero Dios vio el corazón del hombre que era de continuo al mal. Amén. Dios lo observó en este ejemplo leído Poderoso. y se arrepintió y le dolió en su corazón haber creado al hombre. Aleluya. Se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón, dice el texto sagrado. Amén. En el libro de Números, capítulo 23 y el versículo 19 dice ahí que Dios no es hombre para que mienta, Sí, amén. ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Palabra del Señor. Y es así. Amén. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente ni tampoco se arrepiente. Amén. Bendito y adorado sea Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay muchos pasajes como este que hemos leído, Génesis 6:6, que dice: y se arrepintió de haber creado al hombre. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la situación que pasa en este versículo? Hermanos, aquí en la traducción o en el original, en el hebreo, que es el original en el que fue escrita la Biblia, para la expresión arrepentirse, que está traducida aquí en la palabra del Señor, hay dos verbos totalmente diferentes. En este de Génesis capítulo 6, versículo 6, el verbo en el hebreo que se utiliza en la palabra es la palabra nahán, que quiere decir lástima, pena y dolor. Amén. Aleluya. Lo que está diciendo el texto sagrado en la esencia de la palabra, y Dios sintió lástima por haber creado al hombre. Sí, amén. Sintió pena, sintió dolor por haber creado al hombre, y ahora estaba en la miseria totalmente desviado de los principios a través de los cuales Dios lo había creado para que agradara al Dios del cielo y no para que incurriera al mal. En la traducción esta palabra nahán, aquí en la Reina Valera dice se arrepintió. Sí, amén. Entonces, pero es un verbo. A diferencia, hermanos, de la palabra que se usa en el verbo para arrepentirse, nosotros los hombres. Por ejemplo, en el griego, allá en Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay una palabra también en el hebreo de esa misma índole, y es la palabra teshuva, que quiere decir cambiar de rumbo en la vida. Amén. Es muy diferente en el concepto de Dios. Allá la palabra nahán, que quiere decir sentir lástima, y la otra, hermano, teshuva, que quiere decir cambiar de rumbo, arrepentirse de sus malas acciones. Amén.
texto, pero totalmente diferente. Pero en la traducción no se usa un cambio. Ahí está la diferencia, gloria sea al Señor. Pero ahí dice que Dios se arrepintió, o sea, sintió lástima por haber creado al hombre y ahora se veía, hermano, hundido en el pecado, gloria al Señor. Estamos viendo las consecuencias del pecado. El pecado trae culpabilidad al hombre, Salmo 51. Número 3, el pecado esclaviza, Romanos 6:17. 4, el pecado causa ceguera espiritual, Segunda de Corintios 4:4. 5, el pecado quita toda buena esperanza del creyente, Efesios 2:12. 6, el pecado corrompe, Tito 1:15. 7, el pecado causa muerte espiritual, Efesios 2:1 y Romanos 6:23. 8, el pecado trae separación de Dios, Isaías 59, versículo 1 y 2. 9, el pecado trae juicio y condenación, Mateo 27:46 y Santiago 5:12. Bendito sea el Señor. Una vez más, la única solución al pecado se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien, hermanos, vino a resolver este gran problema en el cual se encontraba la humanidad hace más de 2 milenios. Alabado y bendecido el Señor. Cristo Jesús es la única esperanza para el hombre pecador. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Ahí está escrito. Juan le dijeron que a quien viera, que sobre quien viera que descendía el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, ese era el ungido, el Mesías. Ese era de quien él venía anunciando y le decían: eres el profeta, eres Jeremías, ¿quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que prepara el camino para la llegada del Señor. Alabado y bendecido su nombre. Juan no le conocía físicamente, pero el que lo había enviado le había dado instrucciones específicas. Y hablaba de la llegada de uno. Él decía: yo a la verdad os bautizo por agua para remisión de pecados, pero detrás de mí viene uno, el cual lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. A él oiréis, en cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Bendito sea el Señor. Juan lo ponía en alto al maestro. No se sentía capaz ni de soltar el calzado de sus pies, del que él anunciaba sin conocerlo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 29, cuando Juan bautizaba a las personas de común y corriente de la época en el Jordán, vio que se acercaba el maestro y vio la visión que le habían dicho. El Espíritu Santo posó sobre él en forma corporal de una paloma. Y sin que nadie le dijera, él proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía, este es de quien yo les anunciaba, este es de quien yo preparaba el camino para su llegada. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Qué hermoso panorama. Juan amaba la obra del Señor. Juan era obediente en todos los aspectos, en lo que era el mandato a través del cual Dios le había enviado. Tiempo después alguien vino y le dijo: Juan, este Jesús que tú bautizaste, todos lo están siguiendo. Y Juan dijo: déjenlo, es menester que él crezca y que yo mengue. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria, porque él era el señalado, él era el anunciado
principio, amados hermanos, de tal manera que la palabra no se contradice. Bendito y adorado el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Bendito El Señor, en su misericordia, sea, amén. nos ha alcanzado. Amén. Y tenemos que estar contentos porque nos ha, hermanos, quitado la lepra del pecado Gloria a de Dios. nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Para terminar, Poderoso Jesús. Primera de Juan capítulo 5, Amén, amén, aleluya. versículo 16 Aleluya. y 17. Gloria a Dios, aleluya. El mismo Juan expresa estas palabras. Gloria a Dios. Dice en Primera de Juan 5:16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los Esto es para los que cometen que pecado no sea de muerte. que no sea de muerte. Amén, aleluya. Añade, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. Dios. ¿A qué hace mención Juan en esta expresión? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Estamos hablando del tema del pecado. Pecados. Y Juan está diciendo, Aleluya. toda injusticia es pecado. Sí, amén. Pero hay pecado que literalmente es de muerte. Amén. Y por ese pecado yo les digo, yo les aconsejo, no oren por él, Amén. porque es pecado de muerte. Pero por el pecado que no es de muerte, oren al Señor y el Señor perdonará y restaurará al hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, Gloria a Dios. Este es un tema fuerte. Amén. Y estamos hablando del tema del pecado. Amén. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Estábamos, Juan, hermanos, en la época de Juan había una secta llamada gnósticos que invalidaban la deidad de Cristo y lo ponían como un profeta. No creían en su deidad, ponían en tela de juicio lo genuino, la llegada del Mesías. Amén, aleluya. Dicho de otra manera, para ellos no era Dios. Y lo que Juan está diciendo aquí, que el que no cree en el unigénito del Padre, en la llegada del Mesías, en Jesucristo, el Hijo de Dios, sencillamente no tiene perdón. Amén, aleluya. Porque no ha creído en el que puede perdonar el pecado de la índole que sea. Gloria a Dios. Mencionábamos hace un momento de que el sacrificio animal, según el pacto levítico, cubría ciertos pecadillos, pero no todos eran cubiertos. Sin embargo, la sangre de Cristo cubre todo pecado. Pero el que duda y no recibe a Jesucristo y duda en su corazón, este sencillamente ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el que puede quitar, remover el pecado de su vida y sepultarlo en la profunda mar. Me explico a los hermanos. Amén. Algunos dicen la blasfemia contra el Espíritu porque no ha sido, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero Juan no hace mención a ese pasaje. De hecho, muchos de los que estamos aquí, quizás en otro tiempo, fuimos blasfemos. Pero Cristo nos perdonó. Hermanos, para ese perdón hay pecado, porque la sangre de Cristo es superior a toda la sangre que se derramó en el pacto levítico. Cristo sí puede perdonar pecado. Y muchos ahora profesamos ser salvos y antes éramos blasfemos. Nos rebelábamos contra el Santo Dios y contra su palabra, maltratábamos a los siervos del Señor, y hermanos, le inculcábamos, le atribuíamos los milagros de Dios a otros seres. Eso es blasfemia. Sin embargo, Dios nos alcanzó. Pero el hecho de dudar del sacrificio genuino de Cristo, este pecado, según el concepto de Juan, no tiene perdón.
estas personas que dudan de Cristo, como los ateos, por ejemplo, los ateos ya son condenados, y en verdad dudan en su corazón del Hijo de Dios, de Jesucristo, el único camino. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Alabado y bendecido Señor. Como los ateos. Si Juan estuviera acá, esas palabras, el pecado de muerte, lo practica el ateísmo. Los que no creen en el unigénito Hijo del Padre. Ese es el pecado de muerte, pero por lo demás, hermanos, cualquier otro pecado que pueda cometerse en Cristo Jesús hay perdón. Si venimos arrepentidos delante de Dios. Llegamos hasta aquí, hermanos. Dios les bendiga a todos.